está ocurriendo algo sin precedentes. Ha comenzado el proceso de despojo de la ciudadanía y deportación de la miembro del Congreso por el estado de Minnesota, Ilhan Omar. En este mismo estado, 100 alcaldes de ciudades del estado de Minnesota firmaron una carta solicitando el inicio inmediato de una investigación al gobernador del estado de Minnesota. Por cierto, el ex candidato a la vicepresidencia de Estados Unidos por el Partido Demócrata de América, Tim Walsh-Meret, de ambos partidos. En Nueva York, el comunofascista Mamdani permitió a las personas sin hogar establecer campamentos de tiendas en Times Square y en general donde quieran. Pronto, en Nueva York no habrá turistas. En el estado de Nebraska, descubrieron una conspiración de personas originarias de Haití. Cada día hay nuevas noticias agradables. Robaban a ancianos y personas con discapacidad, llevándose el dinero destinado para su alimentación. ¿Cómo afectarán todo este robo, asalto y bandolerismo a nuestro bolsillo y a nuestra vida? Nos va a afectar. ¿Cómo influirá esto en el deseo de los estadounidenses de ayudar a otros países, incluyendo a Israel y Ucrania? ¿Habrá guerra con Venezuela y se convertirá en otro Vietnam o Afganistán? Pero vamos a empezar con Europa, con la lenta transformación del continente europeo en el tercer mundo, en un califato, en el sueño de los socialistas. La diversidad que pronto naturalmente se convertirá en unidad bajo el nombre de Islam, y Europa morirá, como ya ha sucedido muchas veces con las tierras conquistadas por los seguidores de Muhammad. El califato europeo, Europa. Ámsterdam actualmente está compuesta en un 56% por migrantes. La Haya en un 57%, Rotterdam casi en un 60% y, por supuesto, la mayoría de estos inmigrantes provienen de países no cristianos, no occidentales, africanos y de Medio Oriente. La conclusión es que la población holandesa nativa ya es minoría en la mayoría de nuestras grandes ciudades, pero veamos qué sucederá después. La conclusión: Londres tiene un 54% de migrantes y, de nuevo, la población nativa se ha convertido en minoría. Bruselas. Estoy impactada. 70% de migrantes, así que la conclusión es que la población nativa quedó en una minoría abrumadora. Y otros pueblos europeos, por supuesto, muy pronto seguirán su ejemplo si es que no lo han hecho ya. Así que voy a sacar aquí una conclusión prohibida. La teoría del gran reemplazo ya no es solo una teoría, ya es una realidad. Y lo interesante del reemplazo es que el establishment o bien negará su existencia, o cuando finalmente lo reconocen. Dicen que es bueno que la población europea nativa pronto deje de ser mayoría en su propio continente. La vergüenza nacional de los Países Bajos, y apodado el Papa del Clima, Frans Timmermans, ya en 2015 declaró que la diversidad es el destino de la humanidad y que Europa inevitablemente se volverá diversa. Y por supuesto, a estas alturas creo que todas entendemos perfectamente lo que quieren decir con la palabra diversidad. ¿Eso significa menos personas blancas como tú? Imagínate una situación así en algún país asiático o africano. Imagina a sus líderes celebrando que su propio pueblo muy pronto dejará de ser la mayoría en su propio país. Eso es absolutamente impensable, completamente inimaginable. Entonces, ¿qué demonios les pasa a nuestros líderes? Ya ni siquiera hablamos de que sucederá pronto, o tal vez decimos que ya está ocurriendo, y no veo cómo se pueda detener considerando, por decirlo suavemente, la tolerancia de Europa. Es evidente que cientos de años de dominio mundial están terminando en una derrota total y una conquista. ¿Y la minoría blanca? No esperen piedad, no esperen misericordia. Por cierto, ¿podrá Mamdani organizar una fuga masiva de cristianos blancos de los judíos y de ella misma desde Nueva York? Bueno, no lo hace a propósito, o quizás sí, solo Dios sabe. Y el asentamiento en el antiguo centro del mundo de somalíes, afganos y, por supuesto, haitianos, como hermanos menores en el robo y el bandolerismo.
Las estadísticas de deportación muestran una excelente noticia. Más de 600.000 ilegales han sido expulsados, en su mayoría elementos criminales. Y 1.9 millones se fueron por su cuenta simplemente porque no pueden encontrar trabajo. A cada uno de ellos que se va por su cuenta les ponemos un sello en el pasaporte o en algún documento que tengan indicando que se fueron voluntariamente y les damos $3,000. Eso es mucho más barato que mantenerlos, atraparlos y expulsarlos aquí. El resultado superó las expectativas. Pensábamos, bueno, alrededor de 2 millones en 2025, pero resultó ser 2.5 millones. ¿Qué significa esto? ¿Que el trabajo que ellos no podían encontrar ahora lo encuentran los ciudadanos o son ilegales? Es interesante que el sector privado en 2025 creció en 700.000 empleos, mientras que el aparato gubernamental disminuyó en 200.000, es decir, hay menos personas que viven del Estado y más productores. Esa es una gran noticia, justo lo que soñamos. Y por primera vez desde principios de siglo, el 100% del crecimiento de los empleos lo aportaron ciudadanos estadounidenses. El 100% del aumento de empleos son ciudadanos estadounidenses. Antes hubo años en los que la mayoría de los nuevos empleos se iban a los indocumentados y los propios ciudadanos se iban al subsidio, es decir, a los indocumentados se les pagaba un poco menos, pero además se pagaba subsidio a alguien más. Es decir, con Trump 47 sigue. Continuación, en las industrias, el gobierno federal se está reduciendo. Ellos no producían, está claro, sí, tomaban dinero de los productores y ocurría una transferencia y seguía el flujo de ilegales. Los ciudadanos se beneficiarán de la salida de los funcionarios. El ahorro presupuestario será de unos 40.000 millones de dólares al año sus salarios y presupuestos, su mantenimiento y cosas por el estilo. Al cambiar 500.000 personas de subsidios a salarios, ahorramos 5.000 millones al año. Y al expulsar a 2,5 millones de ilegales, migrantes y migrantes, el gasto, que sigue siendo de $6 por persona al año, ahorraremos 22.000 millones de dólares. Es difícil de creer, pero el próximo año, sin contar los gastos menores, la ganancia neta de esta actividad será de 60 a 80.000 millones de dólares. Continuará. Y eso sin mencionar que estos amables e inofensivos migrantes roban de nuestro bolsillo, el cual nosotros llenamos y ellos vacían. Bueno, naturalmente, en total acuerdo con el Partido Demócrata de los Estados Unidos que los protege. Ambos en uno solo. En Minnesota, que ya mencioné, ya se han descubierto 9.000 millones de dólares que nos robaron a usted y a mí. Continuará. Enviamos fondos al extranjero y aquí los desperdiciamos permitiendo que nos los roben. Bajo la continuación Moanalagn, o calidad o cantidad con Obama, continuará. Ya conté todo esto ayer, pero lo repetiré de nuevo, lo siento. Obama dijo continuará durante el COVID. ¿Eso significa que todo se detuvo y luego se fue recuperando? Continuará. Bueno, digamos que con Biden, cuando él volvió a lo suyo, más o menos hubo un continuará, lo cual fue como impresionante, pero eso fue en general al salir del COVID. El tercer trimestre del año 25, es decir, cuando comenzaron las reformas de Trump. ¿Continuará? Continuación en 4,3 decenas, continuará. Ciencia ficción, un avance increíble, señores. Y al mismo tiempo, en noviembre, la inflación comenzó a bajar del 3% anual en septiembre, octubre no se contó, hasta 2.7%. En noviembre, la disminución fue de 0.3%.
En un mes, mes y medio o dos, es un logro enorme, y las reformas ni siquiera han entrado en vigor todavía. La eliminación de una gran cantidad de prohibiciones y regulaciones comenzará el 1 de enero. Solo en el año 26, que probablemente, posiblemente, se convierta en el año más exitoso en la historia moderna de los Estados Unidos de América. No se preocupen, no he olvidado la expulsión de Ilya Navar. Y además, con una escoba sucia, y si es posible, con una patada en el coxis. Ella no se va a ir de nosotros. Por cierto, acaban de llegar informes de que 10 países europeos han comenzado la deportación de musulmanes. Los detalles, espero que sea verdad, los informaré cuando, lea varias fuentes. Por ahora solo lo he visto en una fuente llamada De la pobreza a la nobleza. ¿Será este el momento? ¿Seremos testigos ahora de cómo el miembro más polémico del Congreso finalmente será expulsado oficialmente? Hace solo unas horas comenzó oficialmente la campaña para destituir a Ilhan Omar del Congreso. Y todo esto ocurre mientras los investigadores federales siguen descubriendo el alcance de la corrupción y el fraude en su distrito electoral en Minnesota, de un tipo que nadie había visto antes. Nadie en Estados Unidos había visto algo así. Esto está completamente fuera de la realidad. Así solo podía saquear ciudades conquistadas. Pero dejamos entrar a los piratas somalíes y pensamos que de inmediato se comportarían como puritanos de Inglaterra. ¿De los siglos XVI y XVI primero? ¿Y si esa corrupción no se limitara solo a un estado demócrata? ¿Y si en realidad fuera el modelo de negocio de todo un partido político? Sí, ya. El doctor Turley hace la misma pregunta que yo ya he hecho varias veces. ¿No será que el Partido Demócrata de Estados Unidos es simplemente una organización criminal que finge ser un movimiento político? Sí, permítanme empezar haciéndoles una pregunta. ¿Alguna vez han escuchado el término turismo fraudulento? Así es, parece una broma, pero los fiscales federales no tienen humor ahora. El turismo fraudulento es un término nuevo que están usando para describir lo que ha estado ocurriendo durante años en el distrito de Ilhan Omar en Minneapolis. Estamos hablando de personas que vuelan a Minnesota, literalmente llegan desde ciudades como Filadelfia para crear empresas ficticias y robar a los contribuyentes estadounidenses a ciegas. ¿Por qué? Porque los rumores se han extendido en Minnesota, Ilhan Omar. La bóveda está abierta. La noticia se difundió literalmente por todo el país de que puedes venir a Minnesota, crear una organización benéfica falsa, recaudar literalmente millones de dólares en solo unas semanas y luego irte. Ayer informamos sobre una investigación federal que reveló la asombrosa cifra de 14 programas estatales de Medicaid que clasificaron como plagados de fraude. Desde 2018, estos programas administrados por Minnesota recibieron fondos federales, lo que significa que recibieron nuestros dólares de impuestos. Estos programas pagaron 18,000 millones de dólares provenientes de los fondos de nuestros contribuyentes. A esas organizaciones que ahora se identifican como empresas fachada para el lavado de dinero, y esas empresas fachadas se llevaron, créanme, la asombrosa cantidad de 9,000 millones de dólares. En Ucrania vivían entre 100 y 150,000 somalíes, donde Ilhan Omar fue elegido como su representante en el Congreso, y se formó la más corrupta. Quizá encontremos más, pero imaginarlo es casi imposible. Pero hoy en día es el lugar más apestoso en el territorio de Estados Unidos. Asaltar barcos era pues como jugar con bloques de niños, lo que podías ganar ahí era poco, asaltabas una lancha, un barco, algo más, eran tonterías, pero aquí son miles de millones. Y nadie revisaba nada. Solo... Investigadores federales hallaron que la mitad de los fondos federales para programas sociales en Minnesota fue robada, representando un fraude escandaloso. Ya se han presentado cargos en este caso contra 7 de los 8 acusados, más de 90 de los cuales son de origen somalí. Decían alimentar a miles de niños necesitados mediante programas federales de alimentación, pero en realidad financiaban su propio estilo de vida lujoso, comprando autos caros, propiedades e incluso enviando fondos al extranjero. Pero como resultó, eso era solo la punta del iceberg. 300 millones de dólares no son nada frente a lo que los investigadores federales hallaron después. Él dice que los primeros que robaron los 300 millones fueron encarcelados, pero que esos 300 millones de dólares no son nada comparados con otros casos. En ese mismo distrito, Ilhan Omar... Esto sucedió en ese mismo ecosistema que Ilhan Omar ayudó a crear.
Entiendan, debemos darnos cuenta de que todo esto se remonta a la llamada Ley Mills. La Ley Mills, propuesta por Ilhan Omar, eliminó el control y supervisión de los programas federales de alimentación infantil, en esencia, al hacer que fuera mucho más ampliamente accesible, pero también convirtiéndolo posteriormente en un medio conveniente para el fraude a gran escala y para el sistema de servicios sociales del estado de Minnesota, sobre lo cual estamos descubriendo cada vez más con cada día que pasa. Pero, como era de esperarse, ahora resulta que el fraude estaba incorporado en la base misma del acto original del Congreso. Y eso es porque Ilhan, sorpresa, sorpresa, al final recibió sobornos de ese dinero. Ahora sabemos que la empresa de Amar recibió $5,400 de dos personas que más tarde estuvieron involucradas en una investigación de fraude. Y eso es solo lo que sabemos. Esos 5,400 es solo lo que sabemos. Así que al menos parte de ese dinero que ella se apropió terminó regresando directamente a sus propios fondos electorales. Otra vez, como con USAID. Resultó que toda esa ayuda, toda esa asistencia social, todo ese apoyo financiero resulta ser nada más que un medio por el cual esos políticos y burócratas de izquierda se enriquecen, todo el tiempo escondiéndose detrás de una fachada de compasión y humanismo. Naturalmente, para que te den el dinero tienes que parecer una oveja, no un lobo. ¿Quién le daría la carne a un lobo para que la cuide? Pero la oveja es vegetariana, ¿verdad? Pero si hay una lección para todos nosotros, es que la izquierda radical y el Estado profundo no se detendrán ante nada para mantener y proteger su poder sobre las instituciones de nuestro país. Los republicanos han iniciado oficialmente el proceso para expulsar a Amar del Congreso de una vez por todas. Durante años los republicanos solo se quejaron de la retórica de Amar, pero ahora están considerando su actividad criminal. Representantes. El representante Randy Fein de Florida lidera esta importante campaña. Él está organizando una votación para expulsar a Amar del Congreso de manera definitiva e irrevocable. E incluso está usando la palabra con D, deportación. Y no se trata solo de su extraño matrimonio arreglado, que se sospecha fue un fraude migratorio con su propio hermano. Estamos hablando de su implicación en este fraude financiero. Si perteneces a una organización criminal que defrauda al gobierno de Estados Unidos por cientos de millones, no solo deberías perder tu lugar en el comité, sino también el derecho a estar aquí. Al mismo tiempo se están investigando varios casos. Primero, Elkan se casa con su propio hermano mientras vive y tiene un hijo con el esposo del que supuestamente se divorció. En segundo lugar, Elkan está relacionada con decenas de los principales ladrones, vinculada a celebraciones conjuntas y presentaciones. Es decir, tanto personalmente como en su papel oficial, ella está cerca de quienes, digamos, organizaron todo esto. Y en tercer lugar, el día que fue elegido al Congreso, los bienes de Ilhan Omar y su esposo crecieron de $65,000 a $30 millones. El esposo de Ilhan, sí, $30 millones, el esposo de Ilhan. Timothy dice que son inversiones de inversionistas en su negocio, pero aún no está claro quiénes son esos inversionistas, para qué le dieron ese dinero, en qué, quién y qué loco le daría dinero a una persona que nunca ha hecho nada. Bueno, como Hunter Bayton, que no sabe hacer nada, no ha aprendido nada. Entonces, ¿a ti alguna vez alguien te ha traído $30 millones o incluso $20 millones y te ha dicho, haz con ellos lo que quieras? Pues si es así, si tienes a esas personas, dime sus nombres y direcciones, me encantaría encontrarlos, gracias. Lo que vemos en el distrito de Ilhan Omar no es un error, sino una característica de la gestión democrática. Miren, California durante la pandemia, el Estado admitió que perdió al menos $20,000 millones debido al fraude con los beneficios de desempleo. $20,000 millones, algunas estimaciones dicen que podría ser hasta $135,000 millones. Bandas criminales de Rusia y China saquearon el tesoro de California. La gestión de Gavin Newsom fue tan incompetente que ni siquiera verificó las identificaciones. O mira a Illinois. Una auditoría estatal detectó $5.2 mil millones en pagos indebidos de desempleo, de los cuales casi 2,000 millones fueron fraude confirmado. O mira a Nueva York. Acaban de procesar el mayor esquema de fraude de Medicaid en la historia de su estado. Las compañías de transporte cobraban millones por viajes inexistentes. Aquí hay un patrón claro. En cada estado demócrata la estrategia es igual. Abran el tesoro estatal, eliminen controles por la llamada justicia y llenen la zona de efectivo. ¿Quién recibe ese dinero?
aliados políticos, grupos de activistas y organizaciones sin fines de lucro dedicadas a movilizar votantes. No solo despilfarran su dinero, gastan sus impuestos en su propia maquinaria política. El distrito de Ilhan Omar resultó ser el ejemplo más descarado de un sistema literalmente creado para ser saqueado por los izquierdistas. Ellos lo llaman servicios sociales, todos los demás lo llaman lavado de dinero. Así es, ellos lo llaman socialismo y nosotros lo llamamos robo, ellos lo llaman justicia. Consideramos la redistribución y la consideración de necesidades como un ataque a nosotros, nuestra propiedad y vidas. Intenta no pagarle al servicio de impuestos el dinero que luego van a robar. Sabes con certeza que ese dinero será robado y quienes te lo quitan también lo saben perfectamente, ya sea ellos mismos o alguien más. Y aquí, quien te lo quita, sí, no solo se lo roba, sino que además usará ese dinero en nuestra contra. O sea, ellos luego usarán ese dinero para hacernos daño, sí, pero no puedes evitar pagarlo. Prisión. Si resistes te matan al arrestarte, así que no lo recomiendo, damas y caballeros. ¿Y ahora qué hacemos? Estamos abriendo tumores malignos y de ahí sale pus. Ellos han creado en los últimos 20, 30 años un sistema de engaño total, robo y embrutecimiento de la población, que grita ¡hurra! Precisamente cuando la están robando descarada y descaradamente. ¿Deberíamos empezar con esto? ¿Ilhan? Sí, hay que empezar con quien sea, lo importante es empezar. No se puede no empezar y hay que hacerlo. Sería mejor hacerlo masivamente, simultáneo y con fuerza. Espero que en 2026 nos esperen juicios sonados contra aquellos que se burlaron de nosotros durante tanto tiempo. Bueno, tengo muchas esperanzas de que el dicho ríe mejor quien ríe al último funcione. Adiós.